Muy buenos días, mi nombre es María de los Ángeles y el día de hoy vamos a hablar acerca de los hechos históricos que hizo Simón Bolívar, nuestro libertador. José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, conocido como Simón Bolívar, nació el 24 de julio de 1786 en Caracas. Su padre era Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade y su madre era María de la Concepción Palacios y Blanco. Ellos pertenecieron a la aristocracia caraqueña. En 1813, el gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, nombra a Simón Bolívar capitán general de los ejércitos de Venezuela y le confiere el título de Libertador. Bolívar solicita al Congreso de la Nueva Granada que le entregue un ejército con el cual planea librar a Venezuela, que se encontraba bajo el asedio español. Le imponen como condición liberar primero regiones de la actual Colombia. Posteriormente, al llegar a Cúcuta, Bolívar entra a Venezuela por la cordillera de los Andes, sufriendo los embates propios de las condiciones geográficas de la región. A su paso, va liberando los pueblos del occidente de Venezuela, tratando de digerir la barbarie cometida por los realistas en estas poblaciones después de la pérdida de la Primera República. De junio se cumplen 203 años del decreto de guerra a muerte, firmado por Simón Bolívar en 1813 en Trujillo. La proclama de guerra a muerte fue la respuesta de Bolívar ante los numerosos crímenes perpetrados por jefes realistas luego de la caída de la Primera República. Bolívar, en su campaña libertadora de 1813, recibió información de la consumación de hechos como el relato por Heredia, lo que llevó a expresar el 8 de junio en Mérida: nuestro odio será implacable y la guerra será a muerte. Al pronunciamiento de Bolívar del 8 de junio siguió la proclama el 15 de junio en Trujillo del decreto a muerte. En una primera instancia, esta manifestación fue considerada por Bolívar como ley fundamental de la República, mediante una proclama del 6 de septiembre del mismo año 1813, acto que según algunos historiadores puede ser considerado como un segundo decreto de guerra a muerte. Posteriormente, cuando en el segundo semestre de 1813 aparecen en escena José Tomás Boves y Francisco Tomás Morales, la matanza se hace más intensa por parte de los realistas, y la respuesta de los republicanos es radicalizar la aplicación de la guerra a muerte. Derivado de esto, se produjo la ejecución de los presos españoles y canarios de Caracas y La Guaira, ordenada por Bolívar en febrero de 1814. En este último año, la guerra a muerte se recrudece, perdiéndose numerosas vidas de ambos bandos. Asimismo, en este contexto de destrucción en el que cae la Segunda República. Entre los años 1815, 1816 y 1817, la guerra a muerte se extiende a la Nueva Granada, en donde el general Pablo Morillo la ejecuta con la mayor crueldad. Finalmente, el 26 de noviembre de 1820, se celebró en Trujillo, en el mismo lugar donde se proclamó la guerra a muerte, el Tratado de Regularización de la Guerra, el cual derogaba el decreto de 1813. En febrero de 1819 se instaló en Venezuela el Congreso de Angostura, cuando el Libertador expuso la necesidad de convocar elecciones para celebrar un Congreso Nacional que diera salida constitucional a la inestable situación política del país en ese entonces. El Congreso de Angostura fue inaugurado bajo la inspiración del ideario del general Francisco de Miranda y representó el segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela. Fue convocado en el contexto de las guerras de independencia de esa nación suramericana y de la Nueva Granada. Bolívar, en su discurso, se dirigió a los 26 diputados electos en plena guerra de independencia por las provincias de Caracas, Cumaná, Trujillo, Margarita, Guayana, Barinas y Barcelona,
y los llamó a discutir y debatir la ley fundamental de la Gran Colombia. Este estatuto debía poseer, entre otras cosas, un sistema político basado en la justicia social, la regulación de los poderes y la libre determinación de los pueblos. El 6 de septiembre se conmemoraron 200 años de la Carta de Jamaica, un texto vertido del intelecto de Simón Bolívar, denominada como la primera proclama de la Revolución o el Acta de Independencia de la América Española. El Libertador escribe esta carta en 1815 en la ciudad de Kingston, capital de la isla de Jamaica, estimulado por otra carta que le envía el comerciante inglés Henry Cullen el 29 de agosto de este mismo año. Por tal motivo, el escrito lleva como título Constatación de un americano meridional a un caballero de esta isla, lo que pretendía atraer a Gran Bretaña y al resto de potencias europeas hacia la causa de los patriotas independistas americanos. Cullen expone en su misiva las causas que provocaron la pérdida de la Segunda República en Venezuela y la necesidad de que los países europeos apoyaran el movimiento independentista de la América Hispana. En este famoso escrito, uno de los más trascendentales de Bolívar, analiza los esfuerzos de los diferentes movimientos patriotas, haciendo un estudio sociológico, político y cultural de las condiciones de los pueblos hispanoamericanos, sus fortalezas y sus debilidades, justificando la decisión de los pueblos hispanoamericanos de liberarse del yugo español, exhortando a los países del mundo a apoyar la independencia de América. La batalla de Ayacucho consolidó la independencia de América el 9 de diciembre de 1824, con un ejemplo de unidad latinoamericana donde combatieron junto a los peruanos, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, panameños, bolivianos y chilenos, en un solo ejército libertador. Se enfrentaron contra las fuerzas realistas que tras la proclamación de la independencia en 1821 aún se mantenían en nuestro territorio y lidiaban por reconquistar a nuestro pueblo. Sin embargo, esta gran victoria, que significó el fin de la dominación española, se vio debilitada por el acta de capitulación que favorecía a los españoles, con un injusto final de nuestra independencia que desmerecía los miles de muertos y olvidaba al accionar de los invasores durante la colonia. Simón Bolívar reunió en mayo de 1819 a los altos mandos del ejército y les expuso el plan para llevar a cabo la campaña libertadora. Invadirían primero a Nueva Granada, luego a Venezuela y extenderían el triunfo a la guerra de Quito, Perú y Alto Perú, hoy Bolivia. Aprobado el plan, se dirigieron a Mantecal, donde enviaron comunicaciones e instrucciones al general Francisco de Paula Santander. El ejército de Bolívar contaba con casi 2.000 hombres reforzados por la Legión Británica, enviada por el gobierno inglés para apoyar la causa independentista. El primer enfrentamiento con el ejército realista tuvo lugar en el Trincherón de Paya, después del cual decidieron encaminarse por el páramo de Pisba para cruzar así la cordillera y llegar a Boyacá en los primeros días de julio de 1819. Después de enfrentarse una vez más al ejército realista de Gamesa y Topagá, las tropas libertadoras se organizaron para librar las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá, la primera de las cuales se llevó a cabo el 25 de julio y que se consideró como el combate más bélico y difícil de las guerras de la independencia. Sin embargo, las tropas realistas comandadas por el coronel José María Barreiro hicieron su retirada después de la furiosa incursión del ejército patriota, apoyado por las fuerzas británicas al mando del coronel James Rock. El 7 de agosto se libró la segunda y última batalla de la independencia de la Nueva Granada,
cuando el ejército patriota detuvo el avance de las tropas realistas que se encaminaban a unirse con las tropas que permanecían en Santa Fe de Bogotá. El reencuentro tuvo lugar en el puente de Boyacá, tras una lucha que se inició al comienzo de la tarde y culminó con la derrota de los realistas y la captura del coronel Francisco Jiménez y de José María Barreiro, jefes máximos del ejército español. Simón Bolívar liberó Gran Colombia, que en 1830 se dividió en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. La independencia de lo que hoy es Colombia lo consiguió ganando la batalla del Puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. La independencia de lo que hoy es Venezuela la logró con la victoria de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821. La independencia de lo que hoy es Ecuador se obtuvo con el triunfo de su lugarteniente Antonio José de Sucre en la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. La independencia de Perú fue lograda con el triunfo de sus tropas en las batallas de Junín, el 6 de agosto de 1824 y Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Y la independencia de Bolivia se logró con la llegada de su ejército al Alto Perú y la reunión del Congreso de Chuquisaca el 6 de agosto de 1825. Finalmente, el libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios murió el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años de edad en la ciudad de Santa Marta, Colombia, por causa de la tuberculosis. Espero que este video haya sido de su agrado y que esta información haya sido valiosa de todos los hechos históricos que hizo Simón Bolívar. Muchas gracias.